profundamente que nos acompañen en este encuentro con los medios relacionado con la exposición El arte de comer insectos, próxima a inaugurarse aquí en el Colegio de San Ildefonso. Para charlar con ustedes se encuentran con nosotros Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. También está con nosotros el doctor Carlos Enrique Galindo Leal, director general de comunicación de la ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. También está con nosotros Débora Holtz, directora de Trilce Ediciones, y se encuentra también Carmen Tostado Gutiérrez, que es coordinadora de exposiciones del Colegio de San Ildefonso y curadora de esta exposición. Sin más, yo le doy el uso de la palabra al poeta Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo de aquí del colegio. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar esta mañana con ustedes aquí. Como decía Débora, sabemos que para los medios culturales esta mañana es complicada porque estamos despidiendo todos al maestro León Portilla y nada, pues también nosotros venimos de ahí y queremos hoy recordarlo a este gran sabio que con tanta alegría, con tanta erudición, con tanta inteligencia y generosidad nos enseñó tanto de lo que somos, de nuestros orígenes, de nuestra realidad actual, de nuestra enorme diversidad y riqueza cultural. Así que con ese espíritu tutelar del maestro León Portilla empezamos esta rueda de prensa que tiene como tema presentar en la exposición El arte de comer insectos. Es una exposición que construimos de manera colegiada, como se hacen en realidad todos los proyectos expositivos, implican la participación de diferentes entidades, de diferentes talentos y de diferentes saberes para esta exposición. Pues partimos del conocimiento científico desarrollado en gran parte en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el saber acumulado y la tarea tan fundamental de proteger y de enseñarnos a manejar nuestra biodiversidad de la CONABIO. Un saludo al doctor Sarucán, desde aquí hoy lo representa Carlos, el doctor Carlos Galindo, con quien nos da mucho gusto, hemos trabajado durante muchos años en diferentes proyectos. También participa la editorial Trilce, hoy representada aquí con su directora, Débora Holtz, quien hace años ha estado trabajando este tema y ha hecho un trabajo editorial importante al respecto, y desde luego representación de todo un equipo multidisciplinario y muy amplio de quienes han trabajado en la construcción de esta exposición. Está Carmen Tostado, quien es la curadora y coordinadora general de esta exposición. Yo diré que una de las cosas que la museografía y el lenguaje de las exposiciones cada vez renueva más es el diálogo entre disciplinas y conocimientos. Esta exposición tiene como fundamento una reflexión, digamos, de origen científico, el lugar de los insectos en el reino de los seres vivos de nuestro universo, de nuestro mundo, su papel en la evolución, su papel en la naturaleza y su interacción cultural con los seres humanos a través de la alimentación. Tiene el lenguaje de la ciencia que dialoga con el lenguaje del arte. Una de las diálogos que nos parece más interesante seguir explorando es la reflexión que sobre la naturaleza y sobre la ciencia se hace también desde el mundo del arte. Como estos lenguajes que en estos temas han trabajado de la mano durante muchos años. No podemos imaginar el desarrollo de la biología sin los dibujantes
anteriores a que pudiéramos imprimir fotografías o tener otros elementos, el dibujo científico formó parte de las grandes herramientas del conocimiento científico, y ese dibujo y ese arte de ver, de interpretar con la mirada del arte es un diálogo esencial. Y también, desde luego, el histórico que tiene que ver con los diferentes momentos desde la historia natural hasta la historia humana, en la evolución de esta relación con los insectos que tenemos desde los pueblos originarios hasta nuestro presente. Eso nos lleva también a otro lenguaje que está presente como sostén de la mirada de la exposición, que es la mirada antropológica. El tema de los insectos en nuestra gastronomía nos lleva a todos estos elementos. ¿Cuáles son esos insectos? ¿Cuáles son y su tarea en los ciclos ecológicos, los ciclos vitales de la vida? ¿Qué pueblos nos han transmitido el conocimiento que sobre estos insectos hoy tenemos? ¿Cómo los ha ido incorporando los pueblos originales a su alimentación? ¿Cómo se fue modificando en el virreinato con las sucesivas transformaciones culturales, históricas en las ocupaciones? ¿Cómo influyó la llegada de la cultura francesa, por ejemplo, en cómo consumimos el escamol hoy, etcétera, etcétera? Hay una historia de este tipo, y también una historia política, antropológica y social que nos interesa mucho. Esta cultura hoy, como muchos otros elementos de nuestra vida, se ve amenazada por el abuso de los agroquímicos, el abuso de los insecticidas, los monocultivos, la pérdida de territorios, la tala inmoderada de los bosques, etcétera, etcétera. La acción humana que pone en conflicto nuestra relación con la naturaleza. Entonces, por un lado tenemos esto, y por el otro lado el gran potencial que también esta exposición aborda de la enorme expectativa de futuro que los insectos nos abren como una fuente extraordinaria de proteína, de alimentación, posiblemente mucho más sustentable, o seguramente mucho más sustentable que otras, ¿no? Es decir, frente a lo que implica nuestra cultura de alimentarnos, de conseguir la proteína a través de carne animal, que significa pérdida de territorio, una enorme cantidad de agua, la desaparición de bosques, etcétera, etcétera, para ampliar la ganadería, el papel que tiene la ganadería en el efecto invernadero del planeta, en la generación de metano y gases que implican problemas para nuestra sostenibilidad, la enorme fuerza, la enorme reserva natural que puede haber para comer, para alimentar a la humanidad en los insectos. Somos el país que más insectos come en el mundo, es parte de nuestra cultura, es parte de esto que es la comida mexicana, que es patrimonio intangible de la humanidad. Tiene entre esas riquezas que le dan ese lugar en la comida en el mundo, tiene a los insectos. De manera que ese cruce de lenguajes es lo que alimenta esta exposición. Hay dos autores en esta exposición que nos son especialmente importantes mencionarlos. Ahorita Carmen Tostado, como curadora general, hablará mucho más, pero quiero comentar a dos presencias ausentes que nos emocionan, que es, por un lado, en esta sala hace un mes, poco más, presentamos el libro Basura del fotógrafo Iñak Martínez, un libro que aborda con un valor, con una crudeza y con una lucidez, inteligencia, incluso belleza, el tema de este mundo, de este mundo de la basura que avanza, que nos empieza, que es un mundo global, que es un mundo... Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos ustedes por acudir a esta rueda.
creo que nos reúne un tema muy importante. Primero que nada, pues es un placer, es un honor estar trabajando con el antiguo Colegio de San Ildefonso. Aquí estudió mi papá, así es que es muy importante para mí. Pero además, el tema que nos junta esta vez es un tema que tiene muchos, como lo estaba mencionando Eduardo, tiene muchos puntos para reflexionar, y yo creo que son puntos muy importantes el día de hoy. Una de las partes más divertidas para mí de esta colaboración es hacer la investigación de los insectos, y presionado por Carlos Tostado, pero bueno, no le quito lo divertido, porque cuando uno se adentra a la vida de estos organismos, realmente son organismos espectaculares. Nosotros pensamos que somos los dueños del planeta, pero realmente sin los insectos no estaríamos aquí, por muchas razones. Los insectos forman casi la mitad de las especies del planeta, y nosotros pues los desconocemos muchísimo. Revisando información, todos ustedes conocerán a los willis. ¿Sí los conocen a los willis? Unas chinches que viven en los parques en la Ciudad de México, que yo no veía de chico, veía otro tipo de insectos. Pero esos willis, buscando información sobre ellos, no hay información. Hay un artículo científico sobre esa especie, a pesar de que muchos ya los conocemos hasta por willis, ¿no? Entonces, meterse a esta información científica y aprender qué es un chinicuil, qué es una hormiga chicatana, qué es el ahuautle, que no son huevos de mosco, y ir buscando la información. ¿Y por qué comemos estas especies? Pues resulta que salen mucho más interrogantes con las que comenzamos. Pero los puntos realmente que me gustaría tocar es el primero, pues que la exposición es un punto para reflexionar sobre nuestro conocimiento de este gran grupo de organismos, porque además en los insectos comestibles hay representantes de muchos órdenes. Están las libélulas, las mariposas, las polillas, las abejas, las chinches, las hormigas. Ahora sí que hay un poquito de todo. Y entonces desde el primer punto es el punto de conocimiento, el conocimiento de este grupo tan importante, y quizás que lo valoremos y lo respetemos un poco más, no vayamos apachurrando por ahí hormigas y otros bichos. Pero el segundo punto que se junta a que es bien importante, es el patrimonio biocultural. Aquí tenemos un caso muy importante de un patrimonio natural y de un patrimonio cultural. Y tan interesante la parte biológica del conocimiento de estos organismos como la parte del desarrollo de estos hábitos culinarios, de esta gastronomía, de por qué, por ejemplo, solamente comemos 3 hormigas. Comemos chicatanas, comemos los huevos de los escamoles, y algunos hemos comido las mieleras, que son fantásticas, son seres de otros planetas, las hormigas mieleras. Cuando tenemos aquí cientos de especies de hormigas, ¿por qué solo 3? ¿Por qué comemos, por ejemplo, chamois, que son estas chinches grandes que tienen colores de advertencia? Tienen colores de advertencia de que son tóxicas, y nos las metemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es bien interesante, y ahí entra este patrimonio biocultural que, como mencionaba Eduardo, pues México tiene, muchos países no tienen. Tenemos más de 500 especies en la entomofagia mexicana, y esto va aunado a la larga investigación de una persona, de una investigadora del Instituto de Biología, que ha documentado y documentó la mayor parte de toda esta información, la doctora Elorduy, y gracias a ella y a su papel, a su interés en meterse a este grupo de insectos comestibles,
es que el día de hoy podemos hacer esta exposición. No sería posible hacerla si no hubiéramos tenido gente dedicada, tanto ella como todo su grupo, el doctor Pino, a investigar estos insectos. Pero finalmente el punto que a mí se me hace más importante en la reflexión, también lo mencionaba Eduardo, es cuál es el futuro de la gastronomía de insectos. Se está volviendo popular. Hace 10 años no había chapulines en las esquinas de la Ciudad de México como productos oaxaqueños. No creo que vengan de Oaxaca, espero que no. Pero ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la sustentabilidad de esta actividad? Y hoy en la mañana estábamos en una reunión de pesca, en donde pues en la pesca ni siquiera vemos cómo están las poblaciones de peces. Pescamos un montón de especies y qué impacto tenemos, ¿no? Y con los insectos es algo similar. Ahí sí podemos destruir los nidos de los escamoles y quedarnos sin nada. Podemos destruir el ambiente, como lo hemos estado haciendo con mucha dedicación los pasados 50 años. El país el 75% del país tiene deterioro ambiental, si no es que más. Y esta actividad, si nosotros hacemos una demanda inconsciente de insectos, que a veces la veo que se hace, y que hay estas ferias donde no solo insectos, sino también arácnidos, tarántulas, alacranes, de todo. ¿Cuál es la sustentabilidad de esta actividad? Realmente, ¿cuál es nuestro impacto sobre estos organismos? Pues que no van a estar, a lo mejor les va a tocar, como está en la moda de la gastronomía mexicana y todo esto, realmente cuál es la sustentabilidad. Y junto con eso, ¿qué tan sano es comer insectos? Por un lado, vemos los números de proteína y son increíbles, y cuántas hamburguesas podemos dejar de comer con un grillo cantor o un chapulín colorado que nos comamos. Pero por otro lado, el uso de insecticidas y de herbicidas en el mundo y en este país ha aumentado increíblemente en los últimos 10 años. O sea, tenemos problemas como el de la mariposa monarca, que en los últimos 15 años ha ido disminuyendo. Tenemos la crisis de los polinizadores, de las abejas. Tenemos la crisis de los insectos en general en Europa, una disminución catastrófica. ¿Por qué? Por estas prácticas que tenemos. Entonces, ahí es donde queremos seguir teniendo este patrimonio biocultural, pues tenemos que ser muy cuidadosos los consumidores de lo que estamos demandando, y por supuesto los productores, y básicamente la investigación enfocada a la sustentabilidad, pues, de estos insectos, si queremos continuar con estos deliciosos platillos mexicanos. Gracias. Agradezco mucho la intervención del doctor Galindo, y le pedimos ahora a Débora Juárez, directora de Trilce Ediciones, que haga uso de la palabra. Muchísimas gracias. Quiero dar un muy especial agradecimiento a Eduardo Vázquez por haberme integrado a este fabuloso proyecto. Desde luego a San Ildefonso y a todo el equipo aquí que ha hecho posible esta exposición, a Carmen Costado, a Débora Chenillo, a Juan Alberto, a Mariana, mil gracias. Y me siento realmente muy afortunada de estar aquí sentada. Nosotros, Trilce Ediciones, a quien represento, hemos tenido una larga carrera por investigar y sacar a la luz como podamos temas relacionados con la cultura popular mexicana, y de ahí que nos hayamos interesado en un momento dado en la gastronomía de México. E hicimos hace muchos años un libro que a lo mejor ustedes conocerán, que se llama La Tacopedia. Y en la Tacopedia hicimos una división de los 16 tipos de tacos que se consumen mayormente en México. Y desde luego uno de los tipos de tacos era el taco de insectos. Y eso nos llevó, con una genia absoluta que Carlos acaba de mencionar,
con la doctora Julieta Ramos Elorduy, a quien todos debemos estar sentados y debemos de aplaudir, porque en los años 70 ella hizo un trabajo pionero en la Facultad de Biología de la UNAM, en la cual analizó las propiedades alimenticias de los insectos, no solo la proteína, sino las grasas, los minerales, etc. El doctor Juan Manuel Pino trabajó durante muchos años con ella y bueno, tuvimos la fortuna de conocerla y a partir de ese momento dijimos, bueno, este tema es absolutamente fascinante y merece un libro. Y de ahí que hayamos empezado a editar este libro que se llama Acridofagia, o más bien se llamó Acridofagia, porque está totalmente agotado y bueno, la idea es que vamos a sacar la segunda edición y que va a fungir como catálogo de esta exposición. Y Acridofagia es todo lo que acaba de relatar Eduardo Vázquez y Carlos Galindo. Es un mosaico de todo el increíble mundo que conforma el estudio de los insectos. Desde su consumo en la antigüedad, digo, hoy, un día tan especial que estamos recordando a Miguel León Portilla, o sea, la cultura ancestral mexicana no hubiera existido sin el consumo de insectos, digamos, es como nuestra huella alimenticia pasa por los insectos. Por otro lado, obviamente, el arte de los insectos, que también lo podrán encontrar después en este libro, el diseño, etcétera, es decir, cómo los insectos han estado presentes a lo largo de la historia en diferentes áreas de nuestro quehacer humano y de la vida. Y hoy nos enfrentamos a un problema terrible. Si ustedes tuvieron acceso al último informe de la ONU, habrán escuchado que pues prácticamente pusieron un ultimátum sobre la mesa y dijeron que si seguimos consumiendo de la manera en que hoy lo hacemos, dentro de menos tiempo del que pensamos, nos vamos a acabar este mundo. ¿Por qué? Porque precisamente la sobreexplotación ganadera que ocupa tanto territorio, tanta vegetación y además tanta agua y genera gas metano, está sumiendo al planeta en una situación muy complicada. El gas metano es uno de los gases que causa efecto invernadero y esto se lo debemos a las vacas. Y de ahí que a nivel mundial el insecto se haya convertido a últimas fechas en una posible solución, en una luz a este problema. México hoy vive una paradoja, porque como dijo Carlos, es el país que mayor número de insectos comestibles tiene en el planeta. Se calcula que hay 1950 especies de insectos comestibles a nivel mundial, de las cuales 545 son especies que se pueden encontrar en México, no exclusivas, pero que se pueden encontrar en este país. Así es que si ustedes ven el mapa del mundo, el número 1 es México. Y sin embargo, en toda esta investigación que, digamos, sufrió un detenimiento después de la doctora Julieta Ramos y que no se continuó en diferentes ámbitos, hoy estamos a la retaguardia de aquello que deberíamos estar a la vanguardia, es decir, en ver al insecto como una posibilidad de alimentación, pero desde la perspectiva sustentable, es decir, no se trata únicamente de salir a cazar chapulines como normalmente se hace o de otras especies que ya están en peligro de extinción, sino de reproducirlas de una manera científica, y eso es lo que se está haciendo en muchas partes del mundo. Yo agradezco a Carmen Tostado que haya seleccionado algunas piezas de este libro para formar parte de esta exposición, que mayormente tienen que ver con esa investigación, es decir, qué se está haciendo en el mundo, qué se puede hacer para tomar al insecto como una fuente de proteína y alimentación y como una solución a futuro si es que lo hacemos de manera ordenada y sustentable. Yo agradezco nuevamente, no saben la felicidad, porque yo llevo
tratando de evangelizar con el insecto a partir de que empezamos esta investigación hace 8 años. Desde luego aterricé en Conagio con el doctor Sarucán y con Carlos Galindo, con quien me gustaría hacer 1.000.000 de cosas. O sea, no saben las maravillas que hace Conagio, y que pues hay toda una beta maravillosa de especies, no solo de insectos, sino de, ya acabo de mencionar a las monarcas, las abejas, etcétera, etcétera, que requieren de nuestra atención, y que es un privilegio que tengamos instituciones como Conagio que se están haciendo cargo no solo de su estudio, sino de su difusión. Así es que gracias a estas conversaciones logramos terminar este libro, y yo espero que esté al alcance de todos ustedes dentro de, no sabemos cuándo, pero espero que muy breve. Y muchas gracias a todos, y sobre todo muchas gracias al museo y a Eduardo Vázquez por esta invitación. Gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias por estar aquí. Esta exposición lleva el nombre de El arte de comer insectos. Y este título engloba como varias lecturas que se le pueden dar a la exposición. Por un lado es un relato que reúne el relato de la ciencia, la gastronomía, la biología y la historia, ¿no? Entonces este arte de comer insectos implica como muchos ingredientes que se deben de tener en la mesa, ¿no? Entonces, por un lado es ¿cómo decirlo? O sea, al reunir esta exposición y ir familiarizándonos con la historia que se iba a contar, me di cuenta de que había momentos muy significativos en que estos insectos tenían un papel en la historia en México, ¿no? Entonces la primera tentación fue hacer un relato histórico de esta tradición gastronómica que tiene pues muchos años, desde la época prehispánica. Sagún habla de que se comían en siglo XVI alrededor de 60 insectos. Ahora Ramos el Gordú hablaba de 500, registró 500 insectos, pero en los mercados y en los lugares se encuentran alrededor de 10 2 insectos comestibles, ¿no? Y esos 10 2 insectos que se encuentran en los mercados hoy tienen una dimensión histórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sabemos que la grana cochinilla estaba en la época colonial embarcándose toneladas de estos pequeños michillos, ¿no? Y que ahora nos tomamos en muchos refrescos y en muchos condimentos rojos. Y bueno, o por ejemplo el aguautle que platicaba el doctor Galindo, ¿no? Que tiene su gran momento estelar durante el siglo XIX, cuando los recetarios de cocina y los almanaques a las cocineras, a los cocineros, a los políticos, y estos grandes tirajes de la prensa del siglo XIX que son hermosísimos, le dedican muchas páginas al aguautle y a los recetarios, y se preguntan si debe ser una comida de cuaresma, ¿no? Y en el siglo XX, bueno, pues entendemos, por ejemplo, a los gusanos de maguey y su vínculo fuertísimo por otro lado, con la Escuela Mexicana de Pintura, donde el maguey se vuelve como un elemento muy importante dentro de nuestra iconografía artística, ¿no? Aquí en el Colegio San Ildefonso tenemos la trinchera y los magueyes de Orozco, ¿no? Entonces, esta exposición es un largo relato, ¿no? Porque es un relato que tiene como protagonistas a los insectos, y estos insectos tienen en el planeta pues, alrededor de 400 millones de años, ¿no? Nosotros como especie tenemos apenas 200.000 años en el planeta, ¿no? Y estos insectos tienen una gran función, como lo comentaba el doctor Galindo, y es una otra parte importante de la exposición, es cuál ha sido su función y cuál es su importancia como polinizadores de las plantas y de las flores. Entonces, otra parte de la historia, de esta historia que estoy haciendo brincando de un lado a otro, habla de esta evolución de los insectos y su gran diversificación en la Tierra. Se dice que son la especie más exitosa, ¿no? Tienen la mayor diversidad
de especies, ¿no? Y ha sido muy buscada ahora también por los científicos para ver cómo el diseño que tienen, y uno ve las fotos microscópicas de los insectos y se sorprende, parecen como llegados de otros mundos, ¿no? Y bueno, es una exposición que tiene alrededor de 180 piezas de diferente naturaleza, ¿no? Tenemos piezas prehispánicas, tenemos piezas muy contemporáneas, tenemos piezas de Ariel Guzik, Eduardo platicaba de Francisco Toledo, de las obras que nos dio Francisco Toledo, de Eniac Martínez, tenemos ya un recorrido hacia atrás, tenemos piezas como José María Velasco, que tiene una serie maravillosa del Museo de Geología sobre la evolución de la vida en el planeta Tierra, y en particular hay una donde hace presencia los insectos, los primeros seres que vuelan en este planeta, ¿no? Que son unos bichos que se llaman, ahora les digo, Rhyogapta hirstu, ¿no? Entonces unos pequeños animalillos que a partir de ahí se empezó a diversificar todos los insectos. Participan muchos museos de Lina, de Limba, tenemos alrededor de 23 colecciones distintas, particulares, institucionales. Pues nada, yo espero que nos acompañen el día de la inauguración. Ya se dijo muchas cosas aquí. Se inaugura el próximo martes a las 8 de la noche y pues esperemos contarnos.